les agradezco su participación el día de hoy en nuestra primera socialización del ejercicio de práctica pedagógica 2. Estamos iniciando un proceso bastante significativo en el marco de la licenciatura para nuestra sociedad Yopal. Es muy grato poder acompañarlas a ustedes en este proceso de crecimiento profesional y personal, tanto para ustedes como para mí. Para mí lo es, para mí es un refrescar en los conceptos, para mí ha sido o ha generado el acompañarlas a ustedes, el poder investigar nuevamente. Entonces, pues el día de hoy iniciaremos la socialización de las acciones desarrolladas hasta el momento en el siguiente orden. Natalia, de primeras, Lisette, continúa Viviana, Ingrid, Sara, María, Eunice, Karen y Luz. Entonces, ese va a ser el orden en el cual vamos a desarrollar pues, la presente actividad. Una vez finalizado pues, el proceso, descargaré el respectivo video, lo cargo en YouTube y se los envío para que ustedes puedan tener su respectiva evidencia del desarrollo de esta socialización. Entonces, Natalia, pues te doy la bienvenida, ya comparto pues nuevamente la pantalla con tu presentación, quedas ya pues a cargo pues de tus compañeras para que tus compañeras te escuchen y quedamos pues atentas. Por favor, si tienen alguna inquietud, al finalizar la socialización de Natalia o algún aporte lo pueden realizar. Listo, ya puedes iniciar, Natalia. Colocar en la vaina que la dejo demasiado caliente. Natalia, puedes iniciar. Ya, profe, yo estaba hablando con el micrófono apagado. No estábamos escuchando. Perdón. María, ¿por puedes cerrar el video? Gracias, para poder ver, replicar la presentación de Natalia. Listo, Natalia. Dale pues, puedes iniciar tu proceso de socialización. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Méndez, estoy cursando séptimo semestre y el nombre que le puse a mi proyecto de socialización fue Diviértete y edúcate cuidando tu salud. Siguiente, profe, por favor. Pues el problema básicamente que identifiqué fue la falta de alimentación balanceada en los niños de transición B, que fue el curso con el que logré socializar. El desnivel que noté en su alimentación fue muy alto. La verdad se identifica que la alimentación en los niños a primera edad es demasiado importante y ellos tenían un desorden alimenticio diario. Todos los días se manejaban paquetes, jugos, dulces, alimentos que todos los niños, yo tenía un grupo de más o menos 26 niños, todos simplemente llevaban alimentos procesados. Siguiente, profe.
Esta problemática se presentó en el Instituto Educativo del Llano, manejado en la jornada de la mañana. El tiempo de descanso que tenían los niños era aproximadamente de 1 hora. Las 11 que se mostraban en ellas era 0 saludables, 0 alimentables, 0, o sea, eran, por más que la institución logra tener alrededor de, o sea, al interior de ella un balance en las 11 que brindan las cafeterías de la institución, porque está prohibido vender gaseosas, está prohibido vender paquetes, dulces, pero como los niños son tan pequeños suelen traer las cosas de la casa. Y las cosas de la casa eran paquetes, dulces y las cosas que ya les he mencionado antes. Entonces, esta alimentación que manejan los niños del grado preescolar B puede ocasionar problemas a corto, mediano y largo plazo. Siguiente, profe. A corto plazo podemos tener, se observaba la falta de atención de algunos niños después de la hora del descanso, se notaba mucho la diferencia de cómo llegaban, la manera en que actuaban, luego el descanso era falta de atención, hiperactividad, estrés, o sea, habían muchos niños que en realidad luego del descanso no tomaban en cuenta ni lo que decía la docente ni la actividad en la que se estaba tratando. A mediano plazo se presentan dolores de estómago, indisposición de los niños y problemas medianos que se pueden presentar. A largo plazo podemos tener problemas de obesidad, colesterol, azúcar, caries y enfermedades graves que pueden ir presentando este tipo de alimentación en los niños desde tan temprana edad. Siguiente, profe. Pues la pregunta de problema que logré obtener fue cómo un plan de alimentación y aplicación de talleres en valores pueden influir en la calidad de vida de los niños de grado preescolar B del Instituto Educativo del Llano. O sea, cómo al crear un plan, cómo al tener una aplicación en la que todos nos podamos basar y guiar desde los padres hasta los niños, puede influir de manera positiva y puede ayudar a los niños a balancear un poco su alimentación desde el hogar hasta cualquier entorno en el que se encuentren. Siguiente, profe. El objetivo general pues es proporcionar actividades pedagógicas que muestren los diferentes ámbitos pues educativos, sociales, familiares y pues lograr tener patrones alimenticios en los niños desde su inicio de edad. Los objetivos específicos, pues uno de ellos fue establecer programas de alimentación y orientación de ámbitos que beneficien las características que se van a trabajar, como lo son
el entorno de la educación y el entorno en el que los niños pueden estar y puedan aplicar los problemas de alimentación y el balance de la alimentación que ellos deben tener. El segundo era planificar productos, metodologías y talleres que pues logren tener la atención de los niños, adaptando el punto objetivo como la inclusión, salud y desarrollo de sus entornos diarios. Y el tercero era identificar la importancia de planes de salud que brinden interés y compromiso en los ámbitos relacionados con los niños. Pues como ya había dicho, en la educación, en la salud, en su entorno social, familiar y todas las relaciones que ellos puedan tener. En este punto adjunté un blog que se llama Vital. Es un blog corto que viene con mucha información que se basa en la vida saludable de los niños, en la importancia de que ellos tengan al menos 1 hora al día de alguna actividad física, que adquieran una alimentación saludable y balanceada en horas del almuerzo, la importancia del desayuno, la importancia de las proteínas, las fibras naturales, las actividades que pueden realizar, los riesgos que traen no tener una buena alimentación desde la base inicial, desde la edad inicial. También dice algunas recomendaciones de cómo reemplazar galletas, chocolates, papas. Trae algunos ejemplos de cómo reemplazar esos alimentos por buenos alimentos que beneficien la salud de los niños. Entonces, pues esta es mi presentación, profe. Gracias. Listo. Entonces, bueno, vamos a realimentar. Voy a iniciar un proceso de realimentación. Entonces, lo primero, es importante, Natalia, aquí en donde están los objetivos, establecer una teoría. Bueno, antes de esto, en los objetivos tenemos que cambiar el general. No podemos decir proporcionar, porque tú no vas a proporcionar, tú vas a diseñar, digamos, diseñar, tú vas a desarrollar o diseñar, pero más que diseñar, vas a desarrollar actividades pedagógicas. Entonces, el objetivo general lo tenemos que cambiar y el objetivo general ya no puede quedar como proporcionar, sino va a quedar como desarrollar actividades pedagógicas que se manifiesten en el ámbito educativo, social y familiar, que logren generar unos mejores patrones alimenticios en los niños. ¿En cuáles niños? En los niños del grado ¿qué? Grado primero, del grado transición B de la institución educativa del llano, o en los niños, bueno, dejémoslo hasta acá porque la población cambia al otro periodo acá, no el otro, sino el próximo año. Entonces, en los niños de la institución educativa del llano, no, dejémoslo hasta acá. Desarrollar, vamos a dejarlo como desarrollar actividades, porfa, para que hagamos ese cambio acá en el objetivo. Ya escuchándote socializarlo, es así. Miren que aquí va una sugerencia para todas, y lo escuchaba ayer cuando estaba, el día sábado, la verdad no pude escuchar muy bien las ponencias, incluso yo tenía una como evaluadora y no pude opinar porque estaba en 2 actividades alternas, estaba en una actividad que era la investigación del CEAT, en donde tenía pues como coanfitrión y tenía que hacer el acompañamiento pues en unas salas preciso en esos momentos. Pero sí, ayer escuché y lo que veía es, no podemos confundir las actividades con los objetivos específicos. Y me acordaba de una exposición en donde había una actividad confundida con objetivos. Si bien es cierto, los objetivos direccionan las acciones que vamos a desarrollar
Eso es lo que hacen los objetivos, direccionar, y con las acciones yo doy cumplimiento a esos objetivos específicos. Entonces, hasta ahí, los objetivos específicos cumplen con ese requerimiento de la dirección de unas actividades y de unos ejes axiológicos que nos van a permitir un accionar. Pero, Laura, tú no puedes en este accionar ir separada de la fundamentación teórica, y un blog no puede convertirse en una fundamentación teórica. Así que la tarea es la siguiente. La tarea es identificar, o sea, me surge acá, es identificar en el marco del desarrollo infantil cuáles son esos factores de nutrición y deportivos que inciden en el desarrollo infantil. ¿Cuáles son esos factores o cuál es la incidencia de una sana nutrición, de una sana práctica del deporte para el desarrollo infantil? ¿Nos algo en el desarrollo infantil o no? ¿Fortalece y potencializa alguna de las dimensiones del desarrollo de la infancia? ¿Sí o no? ¿Nos activaría neuronalmente? ¿Sí o no? Pero entonces esto lo tenemos que hacer a partir de una literatura seleccionada. Por otro lado, tenemos que seleccionar una literatura relacionada también con la nutrición, y tenemos que irnos hacia el lado de la salud y la nutrición. Entonces, se tiene que buscar a partir de ahí, a partir de una teoría de la nutrición, de los hábitos saludables, cuáles serían, y fortalecer digamos, en el objetivo, lo que tú escribías, para poderlo ampliar en esa descripción de cuáles serían esos problemas, quizás a corto plazo. Entonces están relacionados con esa teoría que te digo, el desarrollo, ¿sí? Si un niño no tiene una buena nutrición, ¿puede aprender? Buenas. Si un niño tiene una buena si un niño no tiene una buena nutrición, ¿puede aprender? No, no puede aprender. Un niño que esté mal nutrido no tiene un proceso neuronal óptimo para estar presente en un proceso de reconocimiento del contexto y un proceso de adquisición o de fortalecimiento de los saberes ya que tenía el niño. Entonces, ¿quién nos dice esto? ¿Desde dónde está puesto? ¿Desde dónde está puesta? También en este proceso tenemos que seleccionar una teoría del desarrollo. De las teorías del desarrollo pues más comunes que hay y sobre las cuales se habla, Laura, Natalia, es la teoría de Jean Piaget, con los estadios que propone, la teoría de Vygotsky, que es otra teoría del desarrollo que se propone, la teoría de Erickson, bueno, y otras teorías del desarrollo que también podríamos fortalecer a partir de ahí, porque es que aquí estamos hablando no solamente de por qué nutrirse, por qué comer, porque las 11 son saludables, sino vamos a unirlo a ese proceso del desarrollo. Entonces, este a corto plazo es que un niño que no está bien nutrido, pues obviamente no va a poder desarrollar unos procesos de reconocimiento de unos nuevos saberes y de fortalecimiento de sus presaberes. A mediano plazo, miren qué puede suceder, y a largo plazo, miren, un niño malnutrido, por ejemplo, un niño con desnutrición aguda, con unos procesos de desnutrición, al finalizar su etapa de primera infancia puede quedar con algo denominado marasmo. El marasmo sería algo a largo plazo, y esto es en el campo de lo que es este término de la nutrición y en el término del desarrollo. Y los niños con marasmo son niños que quedan muy delgados y tienen la cabeza grande, y se ven muy pálidos y se ven muy amarillos, y así los niños coman y coman, y eso es un síntoma de una desnutrición no tratada con un plan de intervenciones médicas, porque ahí ya cuando un niño tiene desnutrición requiere un plan de intervención médico. Y además el niño no va a subir de peso, y una desnutrición y un proceso de parásitos durante lo largo de su vida que no fue tratado. Entonces eso genera el marasmo, y cuando hay un marasmo quiere decir que su cerebro no logra desarrollarse al 100%, ¿sí? Entonces, como no hay un desarrollo al 100%, va a ser un niño que va a tener dificultades de aprendizaje, que va a poder aprender, pero obviamente a largo plazo el niño va a tener dificultades frente a los demás en las percepciones y en esas conexiones neurocerebrales que se requieren para un proceso de aprendizaje. Entonces, esto lo tenemos que fortalecer desde la teoría. Es muy interesante, es un proyecto novedoso, Laura, es una apuesta nueva. Quiero felicitarte porque has sido muy juiciosa con los cambios, con las sugerencias realizadas en el trabajo. Es muy importante. Bueno, al final voy a hacer unas puntualidades a nivel general de las observaciones que hay.
Entonces, son como las recomendaciones que quisiera pues hacerlo. Necesitamos una fundamentación teórica pues más que nos fortalezca este trabajo, que nos dé un peso teórico y como lo hablaba ayer, es importante que a partir de esas necesidades contextuales que tú encontraste, nos veamos con la teoría que muy seguramente esa teoría y ese contexto nos van a llevar a unas actividades y al desarrollo de unas actividades que transformen, porque es que la idea de un proyecto de intervención pedagógica es transformarlo, no es hacer unas actividades porque sí y cumplir con las actividades de la práctica pedagógica porque sí, sino es generar unos cambios y unas transformaciones. ¿Listo? Muchísimas gracias por tu socialización. Ok, profe. Listo. Por favor, sea lista. Lisette. Lisette, te comparto aquí la presentación o tú compartes pantalla ya directamente, Lisette. No, profes, buenas tardes. No, es que estoy desde el celular. ¿Te la comparto entonces desde acá? Sí, señora. Ok. Gracias. Ok, ya la voy abriendo. No sé si alguna compañera tenga alguna puntualidad para realizar. O algún aporte que quieran hacerle al proceso de socialización de Laura Natalia. Algo que le quieran sugerir de pronto, alguna teoría, alguna lectura, da lugar para que lo hagamos. Es importante que generemos como esos lazos, ¿no? Esos lazos y esos procesos de escucha crítica para fortalecer las actividades de las compañeras. ¿Ya están viendo mi pantalla? Por favor, ¿me confirman? Profe, yo solo quería decir que pena Luz Karime Serna, pedir excusas porque tenía problemas de conectividad, trataba de entrar y no era posible, pero hasta ahorita llegué, entonces no alcancé a escuchar a la compañera, pero yo ya le había manifestado, creo que en otra reunión, de que me parece que ese proyecto está muy bonito porque va a trabajar desde allí muchos aspectos en cuanto a lo que es el desarrollo del niño en cuanto se me fue, de trabajar con ellos en una experiencia diferente a la que todos los docentes normalmente estamos trabajando. Entonces, que eso era solo lo que quería pues, compartir, profe. Muy bien, gracias. Sí, yo sé que hay problemas de conectividad, pero ya les conté a tus compañeras que yo hablé con el señor Clima porque quiere llover y le dije al señor Clima que lloviera, pero después de las 8. Listo, okay. Les comparto entonces pantalla. Por favor, me confirman cuando la estén viendo. Ya, profe. Listo. Buenas tardes. Mi nombre es Angelice Cetina Chavita. El proyecto en el cual estoy desarrollando se llama TIT a Cuentos. ¿Por qué lo denominé así? Pues porque el proyecto va encaminado a la literatura infantil y TIT, pues porque lo voy a mediar a través de la tecnología de la información y comunicación. Siguiente, profe. El planteamiento del problema se basa en un problema inicial, que él fue identificado durante la observación pues, realizada en el jardín La Casita Encantada. Allí logré evidenciar la falta de literatura en la primera infancia, la cual surge pues una pregunta. Pero hay unas causas. Las causas fue que observé que hay niños y los niños están en esa etapa donde pues su cerebro está como una esponja que están adquiriendo todo, absorbiendo todo, es decir, en un buen momento la cual se le debe ir enseñando y mostrando el mundo de la literatura con los libros de acuerdo a cada una de las edades. Pero también evidencio que no es así, no le dan esa importancia tan necesaria a este tema, la cual pues es muy importante para el desarrollo de cada uno de ellos, tanto en lo cognitivo, emocional, intelectual. De igual manera, pues surgen unas consecuencias a corto plazo, a mediano y a un largo plazo.
A corto plazo, pues es evidentemente que el proceso de adquisición de saberes pues va a ser un lento y pues no se va a avanzar como se pretende. Igualmente el papel pues de aquí, de nosotros, se es desempeñar de manera fundamental, siendo que la literatura se fundamenta entre la escuela y la familia. De igual manera pues haciendo como uso de los recursos posibles. Una consecuencia pues a mediano plazo es que si no hay interés por parte de los mismos docentes, los mismos padres de familia, pues no se va a ir a garantizar una buena educación. Es hacer como un acompañamiento constante, reforzando los aprendizajes pues adquiridos y para que de esta manera pues se vaya estimulando el lenguaje, la imaginación, las emociones, la creatividad, etc. Una consecuencia a largo plazo puede ser la desmotivación pues, del niño o la niña por leer los libros. El no contagiarlo de la lectura desde esta infancia, desde esta etapa, va a hacer que el camino de ellos tenga un poco de obstáculo en la adquisición de sus saberes. ¿Por qué? Porque la lectura es muy fundamental en estos procesos de enseñanza y aprendizaje. De acuerdo a todo esto, pues nos surge una descripción de nuestra problemática. Es la siguiente. La literatura de la primera infancia es una forma de fomentar en los niños y niñas ese espíritu por conocer por las diferentes historias imaginables que hay en esto. Si bien sabemos, la literatura trae muchos recursos, despierta y fomenta la imaginación, la creatividad y también igual se menciona pues que la literatura en la primera infancia no es solo lectura de libros, sino que también se puede fomentar con arrullo de palabras, con nanas, con canciones de cuna, las cuales son acompañadas con afecto y eso da el primer acercamiento que tienen los niños y niñas con las palabras. Entonces es indispensable que en la literatura, la primera infancia, perdón, el rol de educador y el del cuidador es que acompaña al niño al recorrido por la lectura, contando y haciendo que ellos cuenten. Es a partir de este momento que los niños van teniendo esas ganas, esa motivación y a su vez ese interés por la lectura. De acuerdo a esta problemática surge nuestra pregunta-problema, que es la siguiente. ¿Cómo incide la literatura infantil en el desarrollo de los niños y niñas del jardín infantil La Casita Encantada? Seguidamente, siguiente, profe. Tenemos como nuestro objetivo general, quiero manifestar que aquí pues, se dice que incentivar a los niños. Había corregido ya el objetivo general de acuerdo a las correcciones de las profedades en los trabajos anteriores. Creo que tomé información de otro trabajo anterior y el objetivo general había quedado de la siguiente manera. Y era desarrollar actividades pedagógicas a los niños del jardín infantil La Casita Encantada, al mundo de la literatura a través de las diferentes actividades creativas, lúdicas y artísticas, ya que esta es fundamental para el desarrollo intelectual, emocional y social de los infantes. Como objetivos específicos tenemos promover hábitos de lectura en los infantes del jardín La Casita Encantada mediante la estrategia La Hora del Cuento. De igual manera, brindar momentos de lectura recreativas y placenteras para que los niños se vayan pues, acercando a la lectura voluntariamente. De igual manera, incrementar las habilidades y capacidades creativas de los niños y niñas a través de expresiones artísticas. Y, por último, implementar las TIC como herramientas para despertar el interés por la literatura infantil. Como fundamentación teórica encontramos los géneros en la literatura infantil. Porque como esto, pues es importante tener bien fundamentado nuestro proyecto basando en la literatura infantil, ya que esta promueve y desarrolla varios aspectos en el crecimiento de los niños, la formación de los infantes, se genera una base fundamental en el seno familiar. Es por eso ese medio que desarrollan y lo expresan por medio del lenguaje y la escritura, según nos lo dice Freire, el hombre es un ser social y considera que la intercomunicación es la característica primordial para vivir en una sociedad. Es decir, que si en la actualidad los niños necesitan respuestas pertinentes relacionadas con lo científico, tecnológico, social y un apoyo importante, importante a este ámbito en la literatura. También me fundamento en
en la portales educativos virtuales Manguaret y Manguaré. Son unos portales educativos y son direccionados desde el Plan Nacional de Literatura y Escritura de las bibliotecas públicas. Son unos portales muy educativos y tienen muchas formas de incentivar al niño precisamente a este mundo de la literatura. De igual manera, también me baso en las expresiones artísticas, ya que a través de estas se fundamenta y se desarrolla y se incentiva al niño a que se acerque de manera despaciosa a este mundo de la literatura. De igual manera, tenemos la literatura en la educación inicial. Creo que me salté un poquito. Bueno, no, profe, anterior. Encontramos también los valores en la penúltima. ¿Qué tema es el que te hace falta? Estaba hablando del marco teórico. Porque esas son las que cargaste. No, estaba hablando... ¿Es esa, mira? Sí, es que se saltó. Iba a hablar sobre los valores de la literatura. Okay. Bueno, también encontramos valores en la literatura infantil en el desarrollo. Encontramos los éticos, que son los valores éticos que se encuentran como el respeto, la disciplina, la justicia, la honestidad, la verdad, la equidad, la libertad, etc. También encontramos valores como los espirituales, que se conforman por la perseverancia, la tolerancia, la universidad, comprensión, amor y caridad. Igualmente los lingüísticos y los estéticos. Y era eso. Muchas gracias. Bueno, entonces mi primera pregunta sí estaba relacionada pues con el objetivo. Bueno, pero ya me dices que es otro objetivo. Es importante que verifiquemos esto. Es muy interesante pues porque además estás utilizando las tecnologías de la información. ¿Cuál es la descripción del problema? ¿Cuál es el problema que encontraste en el jardín en el cual estás desarrollando la práctica en relación a la literatura infantil? ¿Cuál fue la problemática específica que te dijo, no, necesitamos fortalecerlo en este jardín porque no se está trabajando la literatura infantil? Bueno, como yo lo decía anteriormente, pues desde una vivencia en particular, pues a manera de anécdota, pues estábamos en un encuentro como tal y nos habían dado a cargo pues los niños para hacer la actividad. Pues solicité un cuento como para hacerlo algo dinámico y me pasaron como un cuento así grande que tenía pues varios cuentos, pero y son cuentos que son muy lindos, pero pues no son como esos cuentos que digamos que que uno lo puede ir leyendo, o sea, son tan extensos que tornan como aburrido al momento del encuentro entre la literatura y el niño. De igual manera, pues lo evidencio es de que no hay un espacio como que digamos, bueno, hoy vamos a hacer literatura infantil y en tal lado, ¿sí? No hay como tal eso. No hay un lugar, un espacio como tal diseñado para ese momento, ese encuentro de la literatura y el niño. Por eso parte, o sea, desde ahí, desde esa vivencia es que surge mi proyecto como tal. Listo, Ale. Listo. No, yo te he felicitado, está muy bien proyectado desde los mismos objetivos. Ya, pues, sí, tener presente, pues, este cambio, Lisset. No sé si... tengo otra pregunta. En estos referentes, bueno, acá los tienes a ellos. Bueno, obviamente tenemos que salir de estos referentes. Lo que decía ayer también en la socialización, es importante que tengamos presente la teoría, o sea, un referente teórico. Acá, no sé, Emilia Ferreiro, como lo tiene Luz Karime la tiene a ella. Emilia Ferreiro es como
es como la autora moderna, digamos, de la posmodernidad, que pues está direccionando estos procesos de la literatura infantil con los requerimientos de nuestra actual infancia, ¿no? De las infancias actuales, ¿no? Porque las generaciones y las infancias se transforman, ¿sí? Tienen unas transformaciones y unos requerimientos de generación en generación van cambiando. Muy seguramente las infancias de ustedes no son muy similares a las mías, ni todas se van a repetir, ni los requerimientos, ni los gustos, ni las necesidades. Entonces Emilia Ferreiro se ubica un poco más en las necesidades de las actuales infancias. Entonces es importante hacer en la teoría es importante ahora no solamente la pertinencia de esa teoría en clave de ese objetivo, en clave de ese problema y en clave de ese contexto, sino también necesitamos la teoría en clave de esos requerimientos nacionales, ya que nosotros trabajamos en el sector, en el área de la educación, tenemos pues unos lineamientos, tenemos unas políticas públicas que nos orientan, por lo tanto es necesario partir también de esas políticas públicas que están acá pues muy claras y encontrar pues ese referente teórico que fortalezca estas posturas, ¿no? Entonces, tendríamos que mirar qué referente teórico estás utilizando, qué autor puntualmente está fortaleciendo y dándole ese peso teórico a lo que tú estás planteando. ¿Listo, Lisette? Muchísimas gracias. Queda pues abierto el micrófono para sugerencias de tus compañeras, recomendaciones o felicitaciones. Se alista, por favor, mientras estamos en ese proceso, Viviana. Viviana, ¿tienes la diapositiva? Tú deberías hacerle un cambio, porfa. O la cargas aquí, la compartes o la compartes tú directamente. Profe, yo quiero... Luz y después Viviana, estaban hablando. Ok, profe. Felicitar a la compañera, que me parece que es un proyecto muy bonito. La verdad se parece al mío, pero va direccionado ambos hacia la literatura, pero ella lo enfoca un poco distinto. Entonces sí, de pronto recomendarle dentro de esos referentes, Emilia Ferreiro, ella habla mucho sobre la importancia de las bibliotecas de aula y de cómo el acercamiento del niño hacia la literatura a través de dejarlos con esos libros, libro álbum, libros, revistas, diferente tipo de material que hace parte de la literatura para que ellos se acerquen. Recomendarle pues que lea un poco a Emilia y que la referencia ahí, porque realmente el trabajo que está haciendo está muy bonito y va direccionado a muchas cosas de las que ella plantea en cuanto a la literatura y el trabajo con los niños en las bibliotecas de aula. Gracias. Viviana. Sí, señora, buenas tardes. Profe, yo compartí en el foro las modificaciones que usted me sugirió. ¿Tienes ahí la diapositiva? Porque yo las descargué, pero hasta anoche, Viviana. Y es que tengo acá cerradito el foro. Si la tienes ahí a la mano, me la envías y yo la comparto acá, no hay problema. Sí, señora. Porque tengo por acá el foro cerrado. Listo. Por acá. Listo, sí, señora. Y de una vez la guardo en tu carpeta. Listo. Bueno, profe, pues una recomendación para Lisette, primero pues felicitarla porque realmente es un excelente trabajo. Pues pocos infantes, digámoslo así, son los que se ven motivados a leer, y pues también tocaría trabajar desde la familia porque los hábitos se adquieren de la familia. Entonces sería bueno que ella hablar un poco sobre, no sé si de pronto en el proyecto, en el documento como tal, vincula la importancia de los libros, pero relacionados a la edad. Entonces sí sería bueno describir de que pues se debe tener muy en cuenta los libros que vamos a ofrecer a los niños, porque pues deben ser libros acorde a su edad. Sí, perdón. Sí, en cada una de las actividades. Permíteme un segundito, qué pena contigo. ¿Dónde la cargaste la diapositiva? Que no la veo, Viviana. La envío por aquí, por Skype, profe. No está, no la veo. No, ya la estoy compartiendo, profe.
Ah, ok, vale. Puedes responder, Lisette. Sí, a lo que mencionaba Viviana, y gracias por las recomendaciones a Luz Karine, Karime o Karine. Bueno, a Luz Karim y a Viviana, pues sí, Viviana, en cuanto a eso, lo que mencionas, sí, tengo planteado, o sea, como mencionaba, la lectura de los cuentos van de acuerdo a cada una de las edades de los niños, pues porque precisamente no puedo, digamos, a un niño, digamos, de 2 años, ponerme a leerle un poco de, o sea, de una historia extensa, porque sé que a ellos no les va a llamar la atención. Es por ello que para cada edad hay un libro específico. ¿Por qué me oriento en eso? Pues me estoy orientando más que todo al Plan Nacional de Lectura y Escritura de las bibliotecas, que tienen estructurados de acuerdo y a través de la estrategia Leer es mi cuento. Cada libro viene de acuerdo a la edad de cada, o sea, el libro a la edad de los niños. Sí, señora, gracias. Hay una editorial, Torre de Papel, ¿no? Torre de Papel es una editorial pues muy pertinente porque viene Sí. direccionada precisamente en clave de las edades de los niños, ¿no? Sí, señora. Vienen para cada edad está establecido un tipo, la cantidad, están los gráficos, está todo esto establecido. Sí, señora. Bueno, y cuéntanos cómo vas a hacer el proceso de las tecnologías de la información, que era lo que yo te preguntaba en el último trabajo que me dijiste. ¿Lo vas a hacer mediante qué aplicación, una plataforma, mediante qué? Pues en este momento estoy pues o sea, quiero digamos como crear el cuento y manejarlo a través de, digamos, estoy todavía como en ese plan, ¿cómo lo voy a hacer? Quiero que no tenga, soy de las que menos letra y más imágenes. Entonces estoy en la elaboración. Pero creería como una revista, como estilo revista, pero bien dinámica. Ok, muchísimas gracias. Listo, tienes ahora, pues te felicito, Lisette. Muy bien, espero pues que esté en las proyecciones de la intervención pedagógica que viene, pues podamos ir haciendo el desarrollo de esto y haciendo tangible pues esta propuesta. Ahora entonces inicia Viviana, entonces queda pues ya tu presentación, Viviana. Sí, señora, aquí a la expectativa de que se proyecte, que todavía no observó. Ahora sí. Bueno, compañeras, buenas tardes. Pues como todos me conocen, mi nombre es Viviana Gil. Mi proyecto se llama El mundo es más bonito si los hábitos de higiene práctico. Siguiente, profe. Bueno, el planteamiento del problema. ¿Qué sucedió en esas prácticas de observación que realicé? Se evidenció los malos hábitos de higiene. Sabemos que ese es un problema general en las instituciones, en gran parte de las instituciones públicas. Se observan esos malos hábitos de higiene de diferentes formas, pues, que más adelante vamos a conocer. ¿Qué causa los malos hábitos de higiene en los niños? Causa como esa incomodidad al recibir las jornadas educativas. Y esto está generando unas consecuencias. Entonces, una consecuencia a corto plazo es el rechazo o aislamiento de los compañeros por la presentación que el niño tenga en general relacionado con los hábitos de higiene. A mediano plazo el bullying y a largo plazo lo que son las enfermedades producidas por el desaseo. Siguiente, profe. Me regala la siguiente diapositiva, profe. Bueno, la descripción de la problemática. La anterior, profe. Listo. Bueno, la higiene, pues todos conocemos que la higiene son rutinas que se establecen diariamente en los hogares y que el objetivo principal de ellas es mantener nuestro cuerpo sano, saludable, limpio.
Y pues que esto se logra mediante rutinas. Sabemos que los hábitos de higiene no se adquieren realizándolo hoy y mañana de pronto y pasado mañana. Deben ser constantes y durante varias veces al día. Entonces, cuando ya vamos adquiriendo esas rutinas, se va formando esa disciplina. Pues sabemos que la disciplina pues es ese conjunto de normas que se establecen para el cumplimiento y esperar esos beneficios que nos trae. Entonces es importante de pronto resaltar la importancia de la higiene y de las rutinas que se deben de establecer en los hogares. Sabemos que no lo logramos, vuelvo y reitero, una ni dos veces al día o una vez a la semana, no, debe ser constante. Siguiente, profe. La siguiente es la que estoy proyectando, Viviana. No, profe, a mí me aparece la descripción de la problemática. No, a mí me aparece esta. Mira, descripción de la problemática y me aparece después esta. Situaciones encontradas en el entorno, mira. Sí, esa es la que sigue. Es la que acabo. O No sea, le la aparece. listo, mira, ya. ¿No la paso? ¿La dejo acá? Sí. A mí no me aparece, profe. Ahora sí. Bueno, primero pues describir cómo ese entorno con el que me encontré, pues yo tuve que cambiar de lugar de práctica. Fue una sede del mismo colegio, está ubicado en el barrio Santa Fe, en la carrera 15 con calle 27, ubicado a orillas del río, queda en el malecón ecoturístico. Entonces, profe, se regresó la diapositiva. Bueno, los niños con los que tuve esa relación fueron niños de varias edades, había niños desde los 6 años hasta los 12 o más años, habían niños migrantes y pues estaban cursando el grado primero. Profe, no se mira la próxima diapositiva, aparece toda, ahora sí. Dios, está con que sí, con que no. Bueno, entonces ese fue el contexto en el que desarrollé mi práctica. Entonces, ¿cuáles fueron esas situaciones observadas en ese grado? Profe, en la anterior diapositiva, la que nos habla sobre las situaciones encontradas. Bueno, en ese lugar, en ese aula, es primero pues describiendo que es un salón pequeño y ya hay una gran cantidad de niños, pues gracias a Dios se cumple con muy buena asistencia en ese grado de primero, pero pues encontramos diversas situaciones relacionadas con la higiene. Había mala higiene bucal, habían piojos, también había desaseo en cuanto al cabello de las niñas o los niños que tenían bastante cabello, mal olor en su cuerpo, ya era debido al sudor o en ocasiones porque no se bañaban para ir a la escuela, entonces a veces olían a orín o olían a saliva. Los uniformes también iban sucios y pues sus uñas eran largas y sucias, así igual que las manos. Entonces, apartando un poco a esas situaciones encontradas, una pedagoga, se llama Rosa María, ella habla sobre la importancia de los hábitos de higiene. Ella también propone que esas prácticas sean imprescindibles para evitar enfermedades en los niños, porque también especifica que si se practican, va a mejorar la forma en cómo los niños se van a relacionar con los siguientes compañeros, que es una de las causas de las consecuencias que se generan al tener estos malos hábitos de higiene. Siguiente, profe. Bueno, ¿qué generan los malos hábitos de higiene en los estudiantes? Pues sabemos que algunas son innumerables, pero pues yo describí como las más comunes que se observan a simple vista. El primero, la timidez. O sea, los niños se van a acercar a otro y como con esa pena, como que no quieren, como si. También hay poca comunicación.
existe el rechazo de pronto por el olor que tiene el niño o por lo que se le observa en sus atuendos. Existen las burlas, los chistes que se generan cuando de pronto uno tiene alguna situación relacionada a la mala higiene. Y las expresiones despectivas, como que, uy, no se junte con ese niño que huele a un ejemplo, a pecueca, o mire la niña piojosa, que mire que la niña piojosa, que tal cosa. Entonces, pues, eso es como lo que más se observó en el grado primero. Siguiente, profe. ¿Me regala la siguiente, profe? ¿Me hace el favor? Bueno, basándose en eso que les acabo de mencionar, también es importante hablar un poco sobre una señora, una autora que nos habla sobre lo importante que es aplicar estas temáticas referentes a la higiene, pero que se vean reflejadas como normas que los estudiantes deben aprender a hacer. Y ella es Rosalina Terán. Entonces ella nos dice que nosotros como docentes en formación y los que actualmente ejercen la docencia en diferentes ámbitos educativos, debemos tener esos referentes temáticos sobre higiene, donde le estemos enseñando al niño a que son normas que se deben aprender tanto en el hogar como en la escuela. Siguiente, profe. Bueno, con relación al proyecto, pues viendo las dificultades evidenciadas en el grado primero, surgió la pregunta problema que se define. Profe, ¿me regala la diapositiva anterior? La anterior, profe, donde se especifica la pregunta problema. Viviana, ahí te estoy compartiendo la pregunta problema. Profe, a mí me aparece, mire, ya le envío acá la que me aparece a mí. Esa es la que me aparece ahorita en pantalla. Profe, entonces, ¿será que yo puedo compartir acá? Para de pronto sí, porque es que de pronto usted proyecta la que es y a mí me sale otra. Sí, señora, sí, porque tú me dices la siguiente, yo voy una diapositiva adelante y me toca regresarme. Dale. Sí, comparte. Ya puedes compartir. Bueno, me confirma, profesora, la presentación. Si se mira la pantalla compartida. Yo creo que está cargando. Está como pura. No, todavía bueno, no. Yo creo que está cargando. Listo, yo acá ya la tengo lista. Entonces me avisa, profe, para de pronto yo ir conversando con listo, ya. Listo. Bueno, entonces debido a todas esas dificultades que se evidenciaron en los niños, surge esta pregunta para cómo los hábitos de higiene de los estudiantes del grado primero de la Escuela Santa Fe influencian en los procesos de aprendizaje en los alumnos durante sus jornadas educativas escolares. Bueno, decidí trabajar un objetivo general que pues se ha estado estructurando gracias a los aportes y a la retroalimentación que la profe me ha regalado. El objetivo general es desarrollar actividades pedagógicas con los estudiantes del grado primero de la Escuela Santa Fe que denoten la importancia que tienen las buenas prácticas de los hábitos de higiene.
Los objetivos específicos, pues decidí o creí necesario trabajar estos 4 que se están observando. El primero es realizar actividades pedagógicas y recreativas que permiten a los estudiantes comprender la importancia de los hábitos de higiene personal. Bueno, sabemos que una de las mejores estrategias para enseñar a los niños es mediante las actividades lúdicas y recreativas, puesto que mientras juegan también están aprendiendo. El segundo objetivo específico es mejorar las prácticas de los hábitos de higiene en sus hogares mediante compromisos pactados en la escuela. Bueno, como anteriormente yo le comentaba a la profe, en la escuela Santa Fe no llegan los niños acompañados de los papás. Debido de pronto a la problemática que se evidencia alrededor del sector, decidieron prohibir el ingreso de los padres a la escuela o a excepción de que de pronto sea un caso urgente que requiera la docente o que requiera el papá. Entonces, de esta manera que decidí trabajar esas actividades para mejorar los hábitos de higiene mediante compromisos que se hacen con los niños en la escuela y se les lleva a las casas, así como también se les dan mensajes como motivantes para mejorar cada día. El siguiente objetivo, generar espacios de interacción entre los estudiantes, docente practicante y familia, que permitan demostrar los cambios adquiridos a partir de la implementación de los hábitos de higiene personal. Entonces, no solamente los estudiantes y mi persona, sino también la profe, porque gracias a Dios en el aula en que estoy hay una profe que es muy dada a participar y ayudar y siempre está pendiente de que las cosas se estén realizando bien y que la participación de los niños también sea amena. Y el último objetivo específico es propiciar en los estudiantes ejercicios prácticos en donde se evidencia la forma adecuada de implementar los hábitos de higiene. Bueno, como les decía, son actividades que no solamente voy a poder colorear o jugar, sino que me da la oportunidad de en la escuela trabajar de manera vivencial esos ejercicios que me van a ayudar a que los niños denoten ese antes y ese después cada día cuando vayan mejorando esos hábitos de higiene. Bueno, en cuanto a la fundamentación teórica, pues hablamos sobre la higiene, que es considerada como una serie de acciones que se realizan diariamente y de manera repetitiva para mantener nuestra salud. Decidí citar a uno de los autores, pues son pocos los autores que conseguí y pues que la profe también me dio la idea de trabajar, son muy pocos, entonces decido citar a esta señora, que ella nos da una definición sobre la higiene, nos especifica que es un conjunto de conocimientos y técnicas que se deben aplicar los individuos para el control de los factores que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos para nuestra salud. Entonces es importante, ¿por qué? Porque aquí de inmediato estoy planteando que si no hay hábitos de higiene, vamos a tener afectaciones a nuestra salud. Bueno, ya manera de ver las cosas positivas, ver que ese objetivo se va a cumplir, decido plasmar qué me permite la higiene personal en los alumnos. Entonces, cuando un niño va aseado a la escuela y cuando la mamá se preocupa por la salud e higiene del niño, el niño va a sentirse seguro de sí mismo, va a tener seguridad en sí mismo, va a tener también confianza, va a tener buenas relaciones sociales, va a mantener una adecuada salud y va a ser aceptado por la sociedad. Sabemos que los niños aprenden imitando de sus padres. Entonces, si yo y la profe, que es titular del grado, trabajo estos temas, pero no cuento con ese apoyo de los padres, ese trabajo que yo estoy haciendo no va a tener como tan buena acogida. ¿Por qué? Porque es que los niños van todas las mañanas a la escuela, pero en la escuela son pocos los hábitos de higiene que se pueden trabajar si no se aplican temáticas. Entonces, en la casa, ellos ven a sus padres bañándose, ven a sus padres cepillándose, los ven cortándose las uñas, los ven lavándose el cabello, ven que cuando se bañan se cambian de ropa. Entonces, es como trabajar mancomunadamente tanto la docente, los niños y los padres de familia. Y pues sabemos que los niños desde la primera infancia aprenden y aprenden del entorno hogar y del entorno educación. Aparte de eso,
del lugar, del entorno donde se transcurre la vida de ellos, que es su comunidad o su entorno social. Entonces, para superar estas dificultades evidenciadas en los niños, esa problemática, decido trabajar los siguientes temas: la higiene bucal, el baño diario, el lavado de manos, la higiene del cuero cabelludo, la limpieza de la ropa, la higiene de las manos y uñas, y darle a conocer también a los niños esas enfermedades que se producen por la mala higiene. Esas en sí son las temáticas que voy a trabajar para los niños. Aparte de esas temáticas, también voy a trabajar como en momentos, digamos así, como tips claves para que ellos relacionen cuáles son los elementos que necesitamos para bañarnos, cuáles necesitamos para el cepillado de dientes, ¿sí? Que de pronto ellos logren diferenciar el uso de cada utensilio. Y también se les está inculcando de que los útiles de aseo son personal y que no se deben prestar. A modo de reflexión, pues quiero leerles este texto, que es muy importante y muy pertinente para este momento. La higiene y la salud van de la mano. No puede existir una buena salud cuando las personas no están practicando adecuados hábitos de higiene. Con la intervención a realizar en la Escuela Santa Fe con los alumnos del grado primero, se espera que ellos comprendan que ciertas enfermedades son prevenibles con las buenas prácticas de cuidado e higiene. Razón que da motivos para la implementación de las actividades prácticas, vivenciales, lúdicas y pedagógicas. Muchas gracias. Hola, ¿listo, Viviana? Sí, señora. Listo. Muchísimas gracias. Nosotras ya habíamos verificado pues la pertinencia de esta ruta teórica, de esta ruta práctica, de esta ruta contextual, y ya tenemos pues algo muy significativo. Las modificaciones son muy pocas, entonces pues ojalá logres involucrar a la familia, porque como lo mencionabas hace un momento, en una propuesta como esta, sin la vinculación de la familia, digamos que los resultados van a ser muy pocos, los resultados van a ser solamente institucionales, y lo ideal es generar una transformación a partir de estas propuestas pedagógicas que tú les estás desarrollando en el aula, pero esa transformación tiene que traer incluido al padre de familia. Entonces sé que es una propuesta bastante interesante, también es innovadora, necesaria, porque es que en la educación estamos fortaleciendo a un sujeto como tal, ¿no? Y un sujeto no solamente tiene unos requerimientos de tipo cognitivo, sino en tipo en su desarrollo, en su personalidad, hasta en su misma autoestima, ¿no? Porque un niño que es rechazado, pues obviamente va a ser un niño que no se va a sentir bien con él mismo, no va a tener una autoimagen, una misma autoestima. Entonces es importante fortalecer estas actividades pedagógicas para la implementación, pero también para la vinculación de la familia. Muchas gracias, Viviana. Por favor, sea lista, Ingrid. Ingrid, sería importante que lograras de pronto compartir tu pantalla, porque de pronto aquí se demora pues el cambio de pantalla, y pasa lo que estaba sucediendo con Viviana, que ella veía una diapositiva pero ya estaba en otra. Listo, sí, señora. Ya ven mi pantalla. Sí, señora. No tenía abierto el documento, pero ya lo está viendo por fin. Vale, no te preocupes. No sé si hay algún aporte para Viviana, alguna sugerencia, recomendación. Después de Ingrid, por favor, se alista Sara. ¿Doy inicio ya, profe, o espero? ¿Hay algún aporte, por favor? Creo que nadie va a aportar, solamente pues hay unas felicitaciones respecto al buen trabajo que está desarrollando Viviana. Puedes iniciar.
Listo, buenas tardes para todas. Como ya saben, mi nombre es Ingrid García, pues estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de séptimo semestre. Durante el proceso que yo he desarrollado, pues realmente cambié el proyecto porque tenía otro proyecto, pero debido a que cambié de institución educativa, pues vi la necesidad de cambiar el proyecto que había venido realizando durante un proceso largo. El proyecto, pues, que estoy realizando en este momento es de inteligencias múltiples en la primera infancia, según la teoría de Howard Gardner. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, aquí en el planteamiento pues voy a especificar lo que es el problema, la necesidad que tiene como tal, identificar las inteligencias múltiples dentro de un aula de clases, ya que es muy importante implementarlas. ¿Por qué? Porque hay ciertas cualidades que los niños tienen, que no todo niño tiene el mismo desarrollo. Sí, cada niño tiene diferente aprendizaje, diferentes actividades, ¿sí? Que realizan pues cada uno. Entonces, vi la importancia de identificar las inteligencias múltiples en cada uno de los niños que pues en este momento estoy identificado en lo que es en el grado cuarto del Colegio Antonio Nariño, y posteriormente pues también hacer un respectivo fortalecimiento en la institución pues para que se siga implementando lo que son las inteligencias múltiples, debido a que no se están desarrollando ellas en esta institución educativa, donde tienen pues varias falencias, donde se identifican varios niños en las cuales pues tienen algún tipo de enfermedad, digámoslo así. En este momento se me escapa la palabra correcta, qué pena con ustedes. Creo que estos niños que tienen como esos posibles problemas de aprendizaje son a los que más se les debería de identificar lo que son las inteligencias múltiples. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque estando allí identifiqué un niño que se llama, profe, no sé si pueda nombrar los nombres de los niños. No, señora, no, señora, no se pueden mencionar. Bueno, sí, señora. Bueno, identifica varios niños en los cuales vi varias falencias, que les hace falta lo que es la integridad de lo de las inteligencias múltiples. Realmente vi muchas, pero muchas fallas allí en esta institución en respecto al grado cuarto que he estado acompañando. Bueno, la descripción de la problemática que yo he venido realizando durante todo este proceso de práctica pedagógica 2 y también pues parte de la práctica pedagógica 1 es que se evidencia la necesidad de implementar las inteligencias múltiples en clave de la pertinencia de las actividades desarrolladas en el aula para generar una mayor motivación de los estudiantes y el fortalecimiento de las potencialidades, que dado a ello se realiza una programación de las clases donde es importante hacer el planteamiento de las inteligencias múltiples, donde cada estudiante se identifique con los aprendizajes de cada una de las inteligencias múltiples. La pregunta problema que desarrollé para este desarrollo de trabajo del proceso de práctica es de qué manera se pueden diversificar los contenidos didácticos establecidos para fortalecer el aprendizaje de los niños del grado cuarto del Colegio Antonio Nariño a través de las inteligencias múltiples, pues de acuerdo a la teoría de Howard Gardner, que lo he estudiado muchísimo. Me ha interesado mucho la lectura de la teoría de Howard Gardner, entonces por eso me he identificado más que todo en este autor. Como ya saben, pues es de debido acompañamiento, pues es un papel importante para interactuar tanto como con los padres de familia, como con los niños, con los estudiantes, de forma en donde se pueda diversificar y ver la necesidad que tienen cada uno de ellos y desenvolver bien pues la interacción dentro del medio que se les rodea, de las diferentes personas que lo están rodeando, ¿sí? Como también
como ya lo había mencionado, pues desarrollando lo que es la necesidad, verificando la necesidad que se ven reflejadas en las aulas de clases, como ya lo había mencionado en el Colegio Antonio Nariño del grado cuarto, donde estas necesidades de las inteligencias múltiples parten desde el desarrollo de las actividades que se realizan previamente y también pues como fortaleciendo las inteligencias múltiples para implementar actividades con el desarrollo de los conocimientos de cada uno de ellos. ¿Sí? Hay una parte donde me interesa mucho que lo abra Howard Gardner antes de continuar con el objetivo general, es que Howard Gardner señala que la existencia de los casos claros en los que las personas presentan unas habilidades cognitivas extremadamente desarrolladas y otras muy poco desarrollan estas habilidades, ¿sí? Como lo se puede identificar en el personaje Kim Neo, que también es un autor que a pesar de que en general tiene muy poca habilidad para razonar, esta persona es capaz de memorizar mapas y libros enteros, prácticamente todas en sus detalles, ¿sí? O sea, no todo exactamente, pero sí específicamente como lo más importante y detalladamente. Entonces, el objetivo general de las inteligencias múltiples de este proceso de desarrollo es desarrollar a través del juego actividades que fortalezcan las inteligencias múltiples en los niños del grado cuarto del Colegio Antonio Nariño con el fin de fortalecer sus procesos de interacción. Que es decir, que no solamente desarrollar en el proceso de las inteligencias múltiples, sino que también identificar cuáles causas se presentan allí debido a esto, como por ejemplo el bullying, la discriminación, así como lo comentaban las otras compañeras, que dependiendo a lo que los niños realizan, de cómo están vestidos, de cómo están actuando, entonces debido a eso también se presenta lo que es el bullying y todas estas diferentes causas. Entonces no solamente me estoy enfocando como tal en las inteligencias múltiples, sino que en todo lo que les está rodeando a los niños, en su caracterización, en su forma de interactuar con los demás, en el momento que se realizan las clases, ¿sí? Todo esto parte de allí. Los objetivos específicos de este proyecto es reconocer las inteligencias múltiples que tienen los niños del grado cuarto, desarrollar actividades mediadas por las inteligencias múltiples como fuente generadora de diversas experiencias pedagógicas en el aula, promover el desarrollo de actividades que permitan fortalecer y reconocer las inteligencias múltiples del grado cuarto del Colegio Antonio Nariño, es decir, también que no solamente me estoy centrando en lo que son las inteligencias múltiples, como ya lo he mencionado, pues también en la discriminación y todo lo que ya he mencionado, sino que también en la parte de lo que son los niños que vienen siendo víctimas del conflicto armado, porque todo esto también parte de allí. Las inteligencias múltiples se empiezan a identificar desde allí, que si de pronto hay niños que son de grupos étnicos que han sido víctimas del conflicto armados, entonces de allí también parte que se reconozcan de algunos niños lo que son las inteligencias múltiples. La fundamentación teórica que he venido realizando, como ya lo mencioné, es de acuerdo a la teoría de Howard Gardner, que la profe Johanna pues me ha venido implementando mucho con el desarrollo de esto, porque pues realmente haber cambiado de un momento a otro como la actividad que venía desarrollando fue digámoslo como un golpe duro, porque ya se cambió todo, se cambió de institución, se cambió de planeación, se cambió todo el contexto de la práctica pedagógica. Entonces aquí es donde yo me centralicé más. Creo que, como lo decía la compañera Lisette, es bueno leer, chicas, es bueno leer porque esto nos ayuda como a investigar un poco más a fondo de cada cosa que nosotras querramos diversificar, implementar, desarrollar. Nos ayuda pues también a observar lo de la parte académica, el desarrollo que tiene cada uno de los niños, porque es importante
identificar a cada uno de los niños. Creo que cada niño interactúa de forma diferente, cada niño tiene un aprendizaje diferente, entonces es bueno partir desde allí y pues también, como lo he mencionado, pues partir desde las inteligencias múltiples según, pues lo pueden realizar, se puede realizar desde cualquier tipo de forma, pero entonces en este momento yo lo estoy implementando con la teoría de Howard Gardner, como ya lo he mencionado. Entonces, según la teoría de Howard Gardner, las inteligencias múltiples están la lógico-matemática, la musical, la visual-espacial, la naturalista, la interpersonal, la corporal sinestética, la lingüística verbal, la interpersonal. ¿Sí? Cada una de ellas pues tiene diferente significado, ¿sí? Que donde las inteligencias múltiples, Howard Gardner y sus colaboradores de la prestigiosa Universidad de Howard advierten que la inteligencia académica y la obtención de las titulaciones y métodos educativos son un factor decisivo para conocer la inteligencia de una persona. Como ya lo había mencionado, pues el ejemplo de Kim Peck, que también es un autor. Entonces, todos estos casos excepcionales han hecho que Gardner pensase que la inteligencia no existe, sino que solo es una realidad de muchas inteligencias independientes de cada una de las personas y de cada uno de los niños, ¿sí? Y según las investigaciones, pues las inteligencias múltiples, voy a mencionarlas, y como o sea, estas son 8 inteligencias múltiples, y que la inteligencia múltiple de la lingüística, inteligencia lingüística, que es la lingüístico verbal, tiene que ver mucho que ver con la parte del lenguaje, de poder comunicarnos con los demás, en la transversal a todas las culturas, por eso mencionaba lo que es los grupos étnicos, porque de allí parte también de que se identifique que desde temprana edad los niños están siendo rechazados por parte de algunos de los otros niños. ¿Por qué? Porque desde casa se les ha implementado esto de que a la discriminación de pronto raizal, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con esto, porque creo que los padres de familia no deberían de implementar esto en los niños, porque los niños aprenden cada cosa que nosotros los adultos vayamos realizando, ellos siguen nuestros pasos. Entonces es bueno como inculcarles, como incentivarles a ellos de que no debe de haber como esa parte de discriminación racial, ¿sí? La inteligencia lógico-matemática es considerada como una inteligencia en bruto, como un axis principal del concepto de la inteligencia, donde se emplea como un baremo para detectar la inteligencia en una persona. Como su propio nombre lo indica, esta capacidad es un razonamiento lógico en la resolución de los problemas matemáticos, la rapidez de solucionar el tipo de problemas de diferentes indicadores donde se determina la inteligencia en la lógica matemática que tiene la persona que lo está desarrollando. La inteligencia espacial también es conocida como una inteligencia visual espacial, como lo identificamos allí en la diapositiva. Es una habilidad que nos permite observar el mundo y los objetivos desde diferentes perspectivas. En la inteligencia donde se destacan los artistas como los profesionales de las artes visuales, los pintores, los diseñadores, los escultores. Es así como se posee un exquisito de mapa mental de las ciudades donde los transitan pues cada una de estas personas, y pues de allí de esto parte la inteligencia visual espacial. La inteligencia musical es una de las inteligencias más bonitas, es la que más me ha como interesado, la que más me ha gustado y la que más se desarrolló dentro del aula de clases, partiendo de los diferentes juegos también que se realizaron dentro del aula de clases, ¿sí? Y todo lo observado de allí. ¿Por qué? Porque la música es un arte universal, donde todas las culturas tienen un tipo de música, donde es elaborada como lo lleva Howard Gardner y sus colaboradores. Es una inteligencia musical altamente
a todas las personas, donde algunas zonas del cerebro ejecutan funcionamientos y funciones vinculadas a la interpretación y composición de la música. Así cada cultura tiene su parte musical, sus bailes, entonces todo es bonito aprender de las diferentes culturas, de los diferentes grupos musicales que tiene cada cultura, de las actividades que realizan ellos. Es bonito participar de esto, ¿sí? Entonces es como la inteligencia más bonita que se identifica. La inteligencia corporal y cinética es una habilidad corporal motriz donde se requiere para manejar herramientas o expresar ciertas emociones que representan un aspecto esencial en el desarrollo de todas las culturas de la historia, donde la habilidad es una herramienta que se considera inteligencia corporal cinética, donde parte de las capacidades de las inteligencias y los sentimientos que expresa el cuerpo cuando se está realizando esta inteligencia corporal y cinética. Es decir, como cuando estamos bailando, como cuando estamos actuando, haciendo deportes, o de pronto en algunos casos, pues digamos los que en personas mayores, pues la parte de las cirugías y los creadores plásticos, claro está que esto no viene a partir de lo de la primera infancia, ¿no? Pero pues todo esto parte de porque digamos que si los niños vienen a hacer esto a los adultos, pues ellos van a seguir los pasos, ¿sí? Entonces es importante tener cuidado con este tipo de problemáticas también. La inteligencia intrapersonal es una inteligencia que comprende y controla el ámbito interno de uno mismo, donde refiere la regulación de las emociones y del foco emocional, donde las personas destacamos la inteligencia interpersonal, donde somos capaces de acceder a nuestros sentimientos, a nuestras emociones y reflexionar sobre nuestros elementos. Esto lo indica también Howard Gardner en su teoría. La inteligencia interpersonal nos faculta cómo advertir las cosas de las otras personas más allá de lo que nosotros mismos generamos nuestros sentidos para lograr captar diferentes actividades o cosas que nos están tratando de relacionar, donde nos permite interpretar también las palabras o los gestos, los objetivos, las metas de cada uno de los discursos o de las características, las lecturas que nos están dando a conocer otras personas, donde también podemos desarrollar nuestras habilidades para detectar y entender las circunstancias y los problemas de los demás. ¿Para qué? Para que resulte un poco más sencillo pues el desarrollo de ello. La inteligencia naturalista, según Gardner, es la inteligencia que permite detectar los diferentes aspectos vinculados al entorno y también cómo categorizarlos, como por ejemplo en las especies animales, vegetales o fenómenos relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza. Esta clase de inteligencia es posteriormente pues originaria sobre las inteligencias múltiples de Gardner, como ya lo he mencionado, y concretamente esta se desarrolló en el año 1995, ¿sí? Que es una especie de supervivencia del ser humano. Por eso esto viene desde la primera infancia, desde como la lectura que dice cero a siempre, ¿sí? Esta actualmente pues se limita a los entornos que se han construido humanas, a los últimos también que podían ser explorados de la misma. Bueno, no sé si ya las nombré todas, creo que ya las nombré todas, pero relacionado pues con lo que he venido tratando y con lo que he venido identificando pues en el aula de clases, pues quiero decirles también que pues Gardner afirma que todas las personas son dueñas de cada una de las 8 clases de inteligencias múltiples que estamos identificando y que cada uno de los niños también parten de ellas, ¿no? Que aunque cada cual destaca una de las entre unas y otras, no siendo ninguna de las 8,
más importantes o valiosas o de las demás. Generalmente requiere denominar gran parte de ellas para enfrentarnos a la vida, para ser independientes de la profesión que ejerzamos cada uno y que a fin de cuentas pues la mayoría de nuestros trabajos precisan de un uso de la mayoría de los tipos de inteligencia que cada uno de nosotros destacamos, ¿sí? Creo que he dicho mucho en... Bueno, pues esto es como lo más relacionado pues que he venido trabajando. De acuerdo a las inteligencias múltiples, ya como ya lo mencioné, es supremamente importante pues trabajar las inteligencias múltiples en la primera infancia, donde de esta manera pues podemos diversificar los contenidos didácticos para el aprendizaje de los niños, de cada institución, de que si estamos en casa o no estamos en casa, también lo podemos realizar. Esto parte desde casa, entonces hay que empezar a desarrollarlo. En este momento pues yo lo estoy realizando, como lo he venido diciendo, en el grado cuarto del Colegio Antonio Nariño, donde la necesidad se realiza en una mayor fuente, y por eso se hace una programación de las clases donde es importante hacer el fortalecimiento de las inteligencias múltiples para hacer una buena interacción con las personas y que los niños se relacionen, que se interactúen, que dejen la timidez a un lado. Sí, que no crezcan de pronto como muchas personas lo hemos hecho, que crecemos con timidez, que crecemos como que, ay, no pregunto porque me da miedo, me da pena, no. Entonces es importante desarrollarlas desde muy temprana edad para que ellos reconozcan pues y sepan manejar y pues realizar cada una de las actividades lúdicas que el docente o la docente está plasmando en la hora de la clase, para que ellos puedan promover también esa interacción de juegos lúdicos con los demás compañeros, con la imaginación que ellos tienen, con la creatividad, con la imitación que ellos realizan, porque ellos todo el tiempo están imitando. Ellos en la hora de clases puede que estén realizando sus actividades, pero llega la hora del descanso y ellos empiezan de pronto a hablar de cositas, empiezan de pronto a comentar lo que han visto, lo que han leído, lo que han visto en los videos que ellos siempre identifican. Entonces todo esto, pues esto parte de que ellos van a realizar estas actividades también con sus otros compañeros y que las van como a compartir con los demás, ¿no? Entonces, no sé si me falta algo, pues esto también pues con las consecuencias. Hola, bueno, yo quisiera que lográramos con estas inteligencias múltiples, Ingrid, cuando leía y lo decía en la última corrección, y es lograr aterrizar estas inteligencias y esta teoría de las inteligencias múltiples al grado cuarto de primaria de la institución educativa en la cual te encuentras, para fortalecer en los niños, o sea, a partir de la